¿Qué está pasando con esta relación tirante de Estados Unidos con Venezuela? Estados Unidos que va rodeando, ¿no?, al país venezolano, pero que, sin embargo, ante los rumores de que va a atacar, de que van a sacar a Maduro del lugar, etcétera, todavía está todo en veremos. No, no está en veremos. A ver. Acá, el problema es que estas operaciones son de tal magnitud que la gente cree que se puede hacer de un día para otro, ¿no? Yo lo que te puedo decir es esto. El payaso Maduro, porque es un payaso realmente. Es un narcodictador. O sea, pero un payaso, porque la cosa que dice... Bueno, adelantó la Navidad. Claro, ¿no? el 1 de octubre empieza la Navidad en Venezuela. Sí, es un... Muy bien, como la gente se está cagando de hambre, Sí. le vamos a dar comida con la excusa de la Navidad. Ok. Bueno, yo le digo, es la última Navidad de Maduro. Maduro está muerto y todavía no se enteró. Wow, lo que estás diciendo. A ver, Hay 5 tipos ahí, 4 hombres y una mujer en Venezuela, que Estados Unidos lo tiene, y lo explicó Marco Rubio, no lo explico yo. Lo explicó además el senador más importante que tiene el Congreso norteamericano en cuanto a cercanía a Donald Trump, que es quien fue el gobernador del estado de Florida y socio político de Marco Rubio. Ambos fueron senadores juntos. ¿Qué dijo Marco Rubio? Muy sencillo. Las Naciones Unidas no me interesan. Hay un juez, gran jurado, dijo él, de New York, que lo condenó a este grupo de gente. Hay una orden del presidente de que son terroristas y los voy a ir a buscar, porque el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia, que nos autorizó. Claro. Nosotros no vamos a entrar a un territorio donde no nos autorizan. Le dijo a Sheinbaum, por ejemplo, Sheinbaum, presidente de México: señora presidente, yo acá no vendría nunca, salvo que usted me lo pida. Claro. Pero entrégueme los narcos, porque si no me entrega los narcos va a haber más aranceles. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días, semanas, no sé el día, la hora, el momento, es que le digan a estos 5, miren, los 4 que entreguen al otro pueden salvar la vida. Son 4 hombres y una mujer. Y en la combinación de lo que esto está viniendo, tenemos frente a las costas de Venezuela al mismo dispositivo militar, salvo que cambiaron portaaviones por el Iwo Jima, que bombardeó Yemen. Ajá. Pueden colocar los misiles a donde quieran. Último tema sobre esto. No sé ya, porque pierdo los días de quilombo que hay ahí, pero les doy el momento. Creo que se lo pasé a... No sé, se lo pasé a Walter, si no, discúlpame. Pero Donald Trump está saliendo de la Casa Blanca para ir a ver la final del US Open. Y hay un helicóptero al fondo, así que la imagen es muy clara. Sí. Cuando vos salís de la Casa Blanca hacia tomar el helicóptero, me encanta esto, hay siempre una correa que separa a los periodistas. Ajá. El presidente siempre contesta la pregunta que tiene preparada a contestar. Es decir, siempre todos le hacen preguntas y le escucha la que él quiere. Claro. Y contestó una sola pregunta. La pregunta fue: ¿va a atacar, señor presidente, el territorio de Venezuela? Lo mira, la mira y le dice: White, espera, claro, ya lo van a ver. Bien. Bueno, ¿qué pasa al día siguiente? Sí. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa no es más, ahora es Ministerio de Guerra. El secretario de Guerra, porque así se llama en Estados Unidos el Ministro de Guerra, nuevo, que es el mismo de antes, va a Puerto Rico. ¿Qué hace en Puerto Rico? Ve el despliegue militar norteamericano haciendo un desembarco ficticio en Puerto Rico. El último desembarco, ¿sabes cuánto fue? En 2003. Hace 22 años que hay una operación de este tipo. Después de ahí... O sea que es lo que vos decís, en algún momento, en algún día... No, pues déjame que te diga esta parte final. Sí. Este hombre, el secretario de Guerra, se sube a un helicóptero y se va al Iwo Jima. Yo les vengo explicando que el Iwo Jima es la base de combate central de esta operación. Baja en el Iwo Jima, saluda a la gente y le habla a los marines y le dice: atención, esto no es un ensayo, esto es la guerra. Ajá. Más claro, echale agua. Y sí, para última noticia, que lo haremos la semana que viene va a estar pasando frente a Venezuela el operativo UNITAS, el mayor despliegue militar de Occidente que se pueda ver en el año. Bien. Solo aclarar una cosa. Cuando vos dijiste Maduro ya está muerto, ¿significa que el narcodictador lo van a matar? No, ¿Es no, vivo, muerto? no, ¿Lo van a sacar del territorio para juzgarlo? Está muerto, me refiero... O sea, como que está terminado. Está terminado, sí, okay. No, obviamente. Okay. No sé si lo matan o no lo matan, qué sé yo. Cuando fueron a Bin Laden, a buscarlo a Bin Laden, lo terminaron matando. Claro.
dice que se resistió. O sea, depende, sí, depende de la resistencia, vamos a ponerle que ponga Maduro. Claro, y si algún otro habla. No sé si agarraban algo de París, ¿no? Sí, tenemos lo que está pasando en las calles. Qué ¿Nos grande. contá qué está pasando en las calles? ¿Es París? ¿En Francia? En toda Francia. Miren lo que es eso. ¿Qué pasó? Esto es ahora, ¿eh? Esto es ahora. Ministerio del Interior, decía. Esto es ahora. Todas las calles están incendiándose en Francia. La gente quiere la dimisión de Macron. No le alcanza con la dimisión del primer ministro. Esto es realmente... Yo estuve hablando por teléfono hace una hora, cuando me llamaron para contarme lo que estaba pasando. Me dijeron, esto es un descalabro nunca visto. Ha habido muchas manifestaciones en Francia, pero esto es un descalabro nunca visto. ¿Que puede escalar en los próximos días, semanas? Y nadie sabe. Macron está en una inmensa debilidad. Otra vez se le cayó el gobierno, tuvo un voto de censura. Macron es un hombre que se maneja muy bien afuera, pero no está solucionando nada en Francia. En Francia vive siendo... Si hoy votaran, Macron pierde. Mirá, ahí lo tenés, mirá, Macron dimisión. Sí. Dimisión obviamente es renuncia, ¿no? Si hoy votara, ¿qué ganaría? ¿Los lepenianos? ¿Quién ganaría? Sí, no, Marine Le Pen es la fija. ¿Sí? Sí, sí. Obviamente con una estructura de izquierda que va a competir también. Claro. Ahí está todo el grupo de Mélenchon, pero Marine Le Pen es, creo, no ella, porque ella está inhibida ahora, pero el hombre que ella va a proponer seguramente le va a ganar la elección. En todo caso hay que ver qué pasa de acá entonces, porque desde el punto de vista legal todavía no se puede convocar elecciones, salvo que Macron renuncie. Vamos a ver. Pero está muy complicado, realmente muy complicado. Y yo le digo siempre, hace un rato le decía a una radio que tenía que cortar el reportaje, que siguieran viéndonos a nosotros en la televisión bien, pública. Que decir eso. No, y además me dijo que lo iban a hacer porque el programa terminaba a las 10, así que sí. No tenían problema. Y le dije, miren, el mundo está derrumbándose y la Argentina tiene que tener en claro que cuando un mundo se derrumba, algún ladrillo a uno le cae en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía mundial empieza a complicarse cada día más. Vamos a tener igual algunas buenas noticias para la Argentina. Tuvimos uno del Fondo Monetario Internacional, sí. Van a tener pronto una noticia buena de Marco Rubio. De Marco Rubio. Marco Rubio, entiéndase bien, es el hombre designado por el presidente Trump para tener los dos sombreros más importantes de la diplomacia y la guerra. Es el presidente del Consejo de Seguridad Nacional y es el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado se llama en Estados Unidos, claro. Y tiene absoluta predilección por Milei, así que en el medio del proceso, hacia octubre, alguna medida vamos a ver por ahí. Carlos, si nos queda Nepal. Cierto, ayer, bueno, la primera dama murió ayer, la quemaron viva. Sí. Al ministro de Economía lo tiraron al río, lo desnudaron. Primero lo desnudaron. El ministro de Economía estaba en su auto. Sí. Se bajó del auto ante la cantidad de gente que había, empezó a correr. Lo patearon, lo agarraron, le pegaron una pedrada, luego le patearon, lo desnudaron y lo tiraron al río desnudo. Esto es impresionante. Y esto es muy interesante, el tema de esa es la casa donde estaba la primer ministra, la mujer del líder, la primera dama, y no la dejaron salir. Ella estaba desesperada, se estaba quemando y la multitud puso candados y no la dejó salir. A ver, de lo que yo recuerdo de revoluciones, vamos a hablar del asesinato de los Ceausescu, ¿te acordás? Sí, obviamente. Obviamente sí. Ahí como en un juicio sumario y que los mataron. Acá no hubo juicio. No, claro, pero me impresiona esto, ¿no? O cuando lo colgaron a Mussolini. Claro, bueno. Ahora volvemos acá a la quema de una ex primera dama. No era primera. Claro, no, sí, se dice ex ahora por lo que ocurrió. Pero la primera dama. Sí, sí. La primera dama de Nepal que acá viene un conflicto muy largo, que no vamos a contar ahora, pero el gobierno de Nepal es un gobierno comunista, claro. Títere de Beijing. Ajá. Y tiene contra ellos toda una sociedad que hace tiempo que quiere vivir más en libertad. Ustedes recuerden que estamos hablando del país de Kamandú, claro, el país de la libertad. Acá habían cerrado 26 redes sociales, bueno, a veces otro desastre. Así que, bueno, pero desgraciadamente lo que a mí me queda como panorama es cómo la violencia parece estarse comiendo al mundo. Y yo siempre digo, cuando mi mujer me dice alguna crítica de lo que a veces nos pasa a los argentinos, le digo, mirá, agradezcamos acá. Somos afortunados. Acá estamos en un oasis, ¿no? Con muchos problemas, muchos problemas que hay que solucionar. Pero la guerra está en otro lado y cuando uno ha visto la guerra de cerca, como me tocó en algún momento de mi vida como diplomático ver,
qué lindo estar en la Argentina. No, seguro. Una apostilla, dame 30 segundos de los resultados de las elecciones pasadas. Bueno, Milei perdió y lo reconoció. Primer tema importante, no es común. Generalmente cuando alguien pierde en la Argentina busca una excusa, perdió. Lo que tiene que hacer es producir los cambios que la gente está pidiendo y bueno, lo acaba de producir. Sí. Como decía, Lisandro Catalán es una buena incorporación más que un cambio. No. Este es interesante. A ver, ¿qué vas a decir? Sale. No, porque incorporar no es lo mismo. Tener el poder de ministro del Interior no es lo mismo que ser el segundo del jefe de gabinete. Desde luego. No, la lapicera del ministro del Interior la tiene el ministro del Interior. Ajá. ¿No? Ahora es un hombre fuerte. Fuerte. Yo fui ministro del Interior, conozco bien. Que va a dialogar con... Vos dialogabas con las provincias, con los gobernadores. Uno por uno con todos los gobernadores, con un gobierno que tenía mayoría en ambas cámaras, no es lo que le pasa a Milei, Claro. con un presidente que me respaldaba, como seguramente lo va a respaldar Milei a Catalán, pero siempre con dificultades, porque las provincias tienen cada uno primero lo de ellos y después el resto. Y ahora van a venir las demandas en este Yo diálogo. le recordaría públicamente a Catalán lo que me dijo Mene cuando me nombró ministro de Interior. ¿Qué, lo vas a decir al estilo Carlos? Sí. A ver. Carlos, querido, a los gobernadores se les cobra el contado y se les paga en cuota. Bueno. Carlos, un placer como siempre. Nos vemos pronto. El doctor Carlos Rucaba haciendo análisis internacional y en nuestra política doméstica también. Lisandro Catalán es un hombre brillante, es tucumano, viene siendo la rueda de auxilio constante del jefe de gabinete, de Guillermo Francos. Esta noticia que ustedes acaban de dar es una noticia que confirma algo que todos veníamos viendo, que es el crecimiento del rol de Guillermo Francos en la estructura de ejecución de las decisiones políticas del presidente de la República. Milei es un hombre que se ocupa fundamentalmente de la economía, pero baja a la política cuando ve que hay que hacer algo importante. Bueno, este cambio es muy significativo, sobre todo porque ayer, en algunos matutinos, aparecía la idea de que venía alguien de afuera a ocuparse de la relación con los gobernadores. Lo más lógico era esto, es decir, claro, el tipo más capaz que tiene el jefe de gabinete para hacer esto se convierte en ministro del Interior. Ajá. Así que bueno, mucha suerte a Catalán y mucho diálogo con los gobernadores. Sí, bueno, Carlos, un detalle que no es menor. En el mensaje, Francos dice con los gobernadores afines, los que estén de acuerdo. A ver, ya de movida excluye la posibilidad, no solo de que no llame a Kicillof, como Kicillof le pidió desde la tele el domingo pasado, sino en este tipo de reuniones, ¿no? Sí, bueno, pero es muy importante lo que decía Perdón, Carlos pero sabía a qué Carlos se refería. Ah, bueno, sí, Carlos. No, dale. No, Carlos Rucao. No, yo lo que me refiero es que claramente el presidente tiene un candidato enfrente a él para 2027. Esta pelea ya es clara, es Milei, Kicillof. Ajá. El kirchnerismo tiene nuevo jefe, empieza a caminar Cristina hacia el ostracismo. Hay un nuevo jefe de Kicillof. Obviamente no van a dialogar con Kicillof porque es el adversario que viene. Claro. Pero tiene que dialogar con los demás. Ajá. Y por eso pone un experto en diálogo. Catalán es un experto en diálogo. Es muy importante el cambio que se ha producido. Como es una figura que no hace mucha prensa, que no aparece mucho, Sí. muchos no se van a dar cuenta. Yo quiero remarcar la importancia que tiene esto. Es la importancia de decir, no, yo no voy a aceptar que venga un paracaidista a ocuparse de hablar con los gobernadores. De los gobernadores voy a ocuparme yo. Esto es Milei, pero esto también es Francos. Déjame agregar algo que tiene que ver con todo esto, que este es el cambio más importante que está haciendo el gobierno desde lo que pasó el domingo cuando perdió las elecciones por 13 puntos La Libertad Avanza con Axel Kicillof, en particular con el peronismo, todo junto. Pero lo que hay que decir es que hay que empezar a ver, como decía Carlos Rucao recién, cuál va a ser la tarea de Catalán, porque es muy importante lo que va a hacer Catalán, que en realidad mucha de esa tarea la estuvo haciendo Eduardo Lule Menem durante todo este tiempo en el interior, relación con los gobernadores y todo lo demás. Se está viendo que el presidente Milei está haciendo un cambio muy importante, tomando en cuenta todo lo que viene a partir de ahora hasta las elecciones del 26 de octubre, con la relación con los gobernadores, con muchos gobernadores que está muy deteriorada y muchos gobernadores salieron a decirle a Milei muchas cosas. Por lo tanto, es, yo diría, el nombramiento más trascendente de los últimos meses
que hace Javier Milei. Termino con esto. Sí. El triángulo ahora son 4. Claro, ahora es un cuadrado. Y un detalle que no quiero dejar pasar, No, un Carlos. cuadrado, no. Para mí hay una vía. Para Sí, mí, sí, sí. a ver, La cuadratura del círculo. Si es el presidente, Para mí hay es una Karina biela, Milei, Para mí es Santiago siempre- Caputo y es el pará. jefe de gabinete. para mí siempre hay una biela. Javier Milei, Karina Sí. Milei. No, eso obviamente, Eso pero sí. digo, siempre se hablaba de un triángulo, del triángulo Sí. de hierro, lo habló el presidente. Sí. Sí. Ahora es un ascenso constante el de Guillermo Franco, el tipo que venía hablando con los gobernadores, pero que le faltaba que su rueda de auxilio tuviera la estructura del Ministerio del Interior. Yo estuve sentado en esa butaca del Ministro del Interior durante 2 años con Carlos Menem y realmente es una butaca fundamental, tenía que ser ocupada y es importante que lo ocupe un hombre que tiene la plena confianza de Guillermo Franco. Te Bueno, cierro, Guille. sí. Lisandro Catalán iba a ser candidato de la Libertad Avanza En Tucumán. estas elecciones en Tucumán. Lo bajaron, de alguna manera lo bajaron, se dice. No, Y que no quiso él. Pero No quiso otros él. dicen A que mí no me quiso consta que él. no quiso él. Pero bueno, viene bien este nombramiento, como decía Carlos Rucap. 30 segundos sobre un tema que vamos a ahondar en los próximos días. Vos dijiste está Milei por un lado, Kicillof por el otro, la expresidenta Cristina y todo el camporismo al ostracismo. Sabemos que no. No dije todo el camporismo. ¿No? Vos Bueno, estás pero pará, agregando. yo lo puedo. A ver, Eso, no le cambies las palabras a pero Rucap. detrás de Cristina está Máximo Kirchner y está la Cámpora. No, Máximo Kirchner es un personaje menor. Es un Ok, personaje gris pero que no son fáciles de nunca arrear. tuvo ni un pedacito de la inteligencia de su padre. Pero vos decís que le van a dejar el campo libre a... No le van a dejar nada libre ¿A a Kicillof? nadie. Perdón, no escuché la... ¿Quién no. heredó? En el peronismo, Sí. todo el mundo corre presuroso en ayuda del ganador. A ver si queda claro. Ok. Sí, sí, sí. Sabemos que es un partido muy permeable y que se encolumna Es en muy todo. vertical, hay un Sí, nuevo tal jefe, cual. muchachos. Tal cual, tal cual. Bueno, Carlos, me voy a ir allá, perdón. No me dio bola, Guille. Carlos, recién. ¿Qué querés que te diga? A ver. Yo te hice una pregunta y no me contestaste. No te escuché, perdón. Porque te pregunté, ¿qué no heredó? Máximo Kirchner. de ¿Qué no Néstor. heredó Máximo? La del padre? inteligencia. Eso quería saber, no me lo he escuchado bien. No, la plata sí. Bueno. Bueno, Carlos, a ver, vamos a meternos en un tema realmente preocupante. Decíamos, el mundo en guerra, con distintos escenarios de conflicto. Si querés, arrancamos por lo que está pasando en Medio Oriente, el atentado de Hamas en Jerusalén y el bombardeo israelí en Doha. ¿Te parece? ¿Cómo no? Yo no sé si también está ocurriendo cosas graves en Francia. Estaba buscando ¿Ahora? Walter y Angie, sí. Material, si no después se los cuento porque yo estuve hablando hace un rato Bueno, con la gente. vamos a buscarlo, con la ¿qué gente- hubo? No, ya la está buscando Ok, ah, ok. Walter y Angie, el equipo de la televisión pública va a conseguir seguramente algo. Pero permítame que vaya a tu pregunta. Hubo un atentado muy fuerte en Jerusalén por parte de Hamas, que fue realmente la última torpeza de Hamas, que pisarle la cola al león cuando el león tiene el apoyo de Trump. Claro. ¿Por qué? Porque inmediatamente después, ayer hemos tenido el ingreso de 10 casas de la última generación al territorio de Qatar, aliado de los Estados Unidos, sin avisarle a Qatar, de lo cual se tiró una estructura misilística brutal y acabaron con la vida de toda la cúpula de Hamas. O sea, un ataque selectivo. A ver, y te pregunto, Carlos, en Qatar, donde uno supone que el que vive allí vive bien, que la No, cúpula, bueno. la cúpula jamás que vive como, Pero, muchachos, como los jeques árabes. O mejor que los jeques árabes, viven en hoteles 6 estrellas, porque la gente sufre en Gaza. O vivían. Bueno, ahora no están más. Hay Sí. uno creo que se salvó. Todavía no tengo la información de esa porque no la pude conseguir. Pero 5 están muertos en un ataque de precisión milimétrico. Yo vengo explicando acá a la gente, contigo, la importancia que tienen los nuevos misiles. ¿Viste? Cuando hablábamos de Venezuela yo te decía, tiran un misil desde un submarino y lo pueden colocar en el metro cuadrado. Sí, en que el baño eligen. donde está Bueno, Maduro. acá se lo metieron por la ventana de la reunión en la que estaban. Un misil atrás de otro. No quedó nada, ni ellos ni el edificio. Bien.
Vamos a otro escenario. A ver, una guerra que por momentos, por declaración del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nos da la sensación de que puede tener un paréntesis, de que puede terminar. Sin embargo, Rusia sigue atacando Ucrania. Pero no solamente Ucrania, ¿eh? Hemos tenido en las últimas horas, esta es la última novedad, un conflicto entre Rusia y Polonia. Claro, pero esto hay que aclararlo. Polonia es la estructura militar más fuerte de la Unión Europea. Porque ya no está Gran Bretaña en la Unión Europea, si no sería Gran Bretaña. ¿El ejército más fuerte es polaco hoy? La estructura militar, sí. todo, aviones, tiene aviones de última generación. Les cuento un instante nada más, porque es parte de este drama. Cuando empieza la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, Polonia le da sus aviones a Ucrania. Lo que está sucediendo con la tensión que se va incrementando hora tras hora entre Estados Unidos y Venezuela. Y estamos hablando de las aguas del Caribe. Bueno, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth arengó este lunes a tropas a bordo de un buque militar desplegado en el Caribe como parte del polémico operativo de Washington para combatir el tráfico de drogas procedente de Venezuela, y les insistió en que no están participando en un entrenamiento, sino en un ejercicio real. No se equivoquen, lo que están haciendo ahora mismo no es un entrenamiento. Este es un ejercicio real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América. Acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense, explica Hegseth en un video compartido en redes sociales por el Departamento de Guerra y tomado a bordo también. Este buque de asalto anfibio se encuentra actualmente desplegado al sur de las costas de Puerto Rico, territorio libre asociado de Estados Unidos, que hoy, incluso hoy mismo se podría decir, visitó Hegseth, cuyo título ha pasado de secretario de Defensa a secretario de Guerra a raíz de una orden ejecutiva firmada el pasado viernes por el presidente Donald Trump. ¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta, y lo que se está exclamando también el secretario al inicio de su arenga, ¿no? En la cual se refiere también a uno de estos buques, una isla flotante de poder estadounidense, en primera línea se podría decir de defensa de la patria estadounidense. Nos vamos a quedar con este tema, pero con un análisis mucho más afirmativo de lo que tiene que ver con lo que está pasando justamente en las aguas del Caribe. Y lo vamos a hacer junto a Jorge Castro para entender cuál es la situación actual, Jorge, de lo que está pasando ahora. Bueno, lo que está pasando ahora en Puerto Rico y en general en el sur del Caribe es que se han hecho presentes el secretario de Defensa, Peter Hegseth, y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el general Dan Kane. Y ha sido esto para ratificar que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, se dispone a ejercer en gran escala el extraordinario poderío militar de los Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico latinoamericano. Esto es lo que han hecho y han vuelto a ratificar en Puerto Rico el secretario de Defensa, Peter Hegseth, y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el general Dan Kane. Por eso es que es tan extremadamente relevante el hecho de que en este momento ya hay una armada de los Estados Unidos compuesta por 8 navíos de guerra de última generación que están acompañados por dos docenas de cazabombardeos F-35 que están en condiciones de cubrir toda la zona del Caribe Sur, incluyendo la totalidad del territorio de Venezuela. Esta es la situación actual, y el punto más clave y más importante a subrayar es que lo que está en marcha y en plena acción es la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos de actuar en función de una guerra contra el narcotráfico latinoamericano, cuyo epicentro en este momento, esta es la estimación del gobierno de Washington, está en Venezuela, encabezada por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo va a seguir la situación ahora en adelante, ¿no? con esta problemática que se plantea? ¿Y cuál es la contestación, en este caso, de Maduro con respecto a esto? Bueno, Maduro ha realizado diversas movilizaciones de su aparato militar, pero en términos de comparación de las estructuras militares y de los dispositivos militares de los Estados Unidos, la primera superpotencia mundial, con el que tiene Venezuela, la cuestión tiene un significado puramente propagandístico y no de ninguna manera
tiene un significado de enfrentamiento de tipo bélico porque no hay forma de enfrentar al enorme poderío norteamericano con la actual estructura militar propia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Perfecto, muchísimas gracias Jorge Castro, como siempre, el análisis internacional de lo que está pasando en estas aguas caribeñas. Buenas tardes, comenzamos una nueva tarde aquí en DNews. Soy Mada Schwarzman, nos vamos directamente hacia el Ecuador para el encuentro con César García, porque quien estuvo con el dictador Nicolás Maduro es el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, hablando de esta escalada de tensión y también de lo que se está viviendo entre los Estados Unidos y Venezuela. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Maga, muy buenas tardes para ti, para nuestra audiencia. Se trata de una estrategia que está implementando Nicolás Maduro, quien se encuentra acorralado en este momento en esta contraofensiva que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos en el Caribe y que involucra a varios líderes de Latinoamérica. En esta oportunidad no era ajeno al conocimiento público, lo había dicho el expresidente Rafael Correa, que él es muy allegado al dictador Nicolás Maduro, incluso que lo asesora económicamente en esta administración, y en esta oportunidad, haciendo las veces de un entrevistador por parte de una cadena rusa, se desplaza hacia el Palacio de Miraflores para conversar con Maduro. Y la primera pregunta que buscan deslindar ellos dos es la que tiene que ver con las últimas declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos alrededor de la existencia del cartel de los soles. Magali, escuchemos lo que responden. Presidente, ¿existe el cartel de los soles? Existe el cartel del norte, que es clandestino. El 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cartel, que lo investiguen y lo descubran. ¿El lavado de dinero? El lavado de dinero. Mira, yo estaba viendo los datos que dio la vicepresidenta y creo que son más de 500.000 millones de dólares anuales que están en la banca de Estados Unidos, en los bancos legales. Si ellos quisieran investigar un cartel, que investiguen el cartel del norte, porque allá es que desde Estados Unidos que se dirige todo el narcotráfico de Sudamérica y del mundo, porque también dirigen el narcotráfico del opio, etcétera, etcétera. Es en los Estados Unidos que están las mafias, que están los verdaderos carteles. Bueno, aquí lo escuchábamos a Maduro, ¿no? Y hablando en este caso del cártel de los soles, esta pregunta incisiva que le hace Rafael Correa, pero él respondiendo con el cártel del norte, en este caso, que viene ya desde los Estados Unidos, aquí responsabilizando a los Estados Unidos. ¿De dónde comienza todo este narcotráfico? Sí, y lo que él asegura es que su fuente es la vicepresidenta de su propio régimen, es decir, tratando de desviar la atención, la narrativa a través de estos espacios que tienen fundamentalmente difusión en Oriente. De hecho, esta cadena tiene mucha dependencia de todo lo que significa el régimen de Putin y aquellos aliados de Medio Oriente que tiene Maduro alrededor de los recursos naturales que también él asegura que son los que realmente interesan a los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos presentó evidencias de desplazamiento, por ejemplo, de una barcaza narcotraficante que fue eliminada mediante un ataque cibernético. Además, está probado la cantidad de droga que está circulando desde la ruta del Pacífico, incluido países como Colombia, como Ecuador, y también el dictador asegura que solo el 5% de esa droga circularía rumbo hacia Venezuela y que realmente los intereses serían los recursos no renovables que existen en esa zona. Escuchemos otra parte de lo que comenta sobre la presencia de la flota militar estadounidense en el Caribe. Eso es lo que viene, a tratar con este relato hollywoodense, a tratar de manchar a la República Bolivariana de Venezuela, a su liderazgo, a su presidente, y manchándolo, intentar una operación para agredirnos.
Bueno, tenemos al frente 8 barcos de guerra destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre 62, cuando hicieron el bloqueo a Cuba. Bueno, tienen 8 barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas, tienen un submarino nuclear y ahora dice que tienen a Puerto Rico, que en Puerto Rico llegó el jefe del Pentágono y la gobernadora de Puerto Rico dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo, la gobernadora de Puerto Rico se suma a un plan militar. Bueno, y aquí hablando de esta operación militar contra Venezuela, ¿no? Donde también el jefe del Pentágono ha llegado a Puerto Rico, hablando de estos buques que están señalando la cabeza de todos los venezolanos, ¿no? Esto fue lo que dijo Maduro. Sí, Maduro busca refugiarse en los antiguos líderes que surgieron durante la época dorada del progresismo en Latinoamérica. Son pocos los que le quedan como cartas a poder sortear en medio de esta tensión, en donde una dictadura con violación a derechos humanos ha quedado en evidencia por parte del mundo entero, y en donde tan solo gobiernos como el de Gustavo Petro, de lado y muy disminuido Lula da Silva, tratan de socaparlo con espacios como los BRICS. Además de ello, hay que mencionar que Rafael Correa se queda solo en esta narrativa maga, ya que esto ha causado el deterioro de su propio movimiento político acá en el Ecuador. De hecho, las nuevas figuras como el alcalde de Guayaquil, el alcalde de Quito, la prefecta de Guayas, han sido claros en establecer que la lucha del narcotráfico se debe desarrollar, sea quien sea, y sin importar las ideologías, refiriéndose precisamente al cartel de los soles. Es Luisa González, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, y Rafael Correa, quienes siguen sosteniendo esta postura de apologética sobre un Maduro que busca, mediante sus amigos y además políticos pagados, tratar de desviar la atención ante una dictadura que busca mantenerse y que se ve debilitada con esta intervención de los Estados Unidos en esa zona. Ahora, César, ¿cómo se ve esto en el Ecuador, teniendo en cuenta, ¿no?, la posición ahora de Rafael Correa más cercana a Venezuela, a Maduro, y también la diferencia con Noboa, totalmente ajeno, y cuando han catalogado y han designado como organización terrorista el Cártel de los Soles? Sí, dos posturas que desde lo político están muy bien marcadas. Un presidente de la República como Daniel Noboa, que ha evidenciado sus intenciones de profundizar y afianzar su alianza con los Estados Unidos. Esto quedó refrendado con la visita de Marco Rubio al Ecuador. Asimismo, otros líderes de la derecha ecuatoriana, como el expresidente Guillermo Lasso, también han corroborado y han visto con buenos ojos la gestión que está haciendo el presidente Daniel Noboa. Y ni siquiera es toda la izquierda ecuatoriana la que respalda esto, como lo refiero, ya que son líderes del propio correísmo que han dejado solo en este discurso a Rafael Correa, que evidentemente está sosteniendo su plataforma económica alrededor del financiamiento que pueda devenirse de gobiernos como el de Nicolás Maduro. Así están las cosas y es el papel que está cumpliendo esta parte de la política ecuatoriana en un problema global, regional, como lo constituye lo que está pasando en Venezuela. Esta entrevista entre Correa y Maduro, ¿podría llegar a perjudicar la relación con los Estados Unidos a futuro? Definitivamente no, Maga, porque Estados Unidos está claro quién está gobernando en este momento el Ecuador. De hecho, Marco Rubio también hizo una referencia a Rafael Correa señalando el por qué él había permitido que salgan las bases militares estadounidenses del país. También había asegurado que tenía vinculaciones con grupos narcotraficantes. Lo cierto es que se juntan quienes tienen similitudes y buscan preservar sus
intereses. El mundo acá es otro y la realidad que está viviendo el Ecuador en este momento también es distinta, con el liderazgo de un presidente que ha dado una dura lucha en contra del narcotráfico. De hecho, más adelante les voy a proporcionar detalles de 2 golpes importantísimos que ha dado el gobierno nacional ecuatoriano en contra de estos grupos narcoterroristas, como lo ha definido tanto Ecuador como los Estados Unidos. Y en el ámbito internacional tenemos que hablar ahora de una decisión que se votó en el Parlamento Europeo de definir al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Esto se da en el marco de acusaciones por parte de Estados Unidos también contra Venezuela y contra el régimen de Nicolás Maduro, vinculándolos directamente con este cartel de la droga. Bueno, ahora el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea incluir dejadas desde el régimen de Nicolás Maduro. Hubo 355 votos a favor y 173 en contra en el Parlamento Europeo, la Eurocámara, que expresó su grave preocupación por la consolidación de estructuras criminales transnacionales que operan allí en la frontera de Colombia y Venezuela. En esta decisión, los parlamentarios europeos consideraron que los carteles de la droga y las estructuras del crimen transnacional, incluido el cartel de los Soles en Venezuela, apoyan el terrorismo al sostener a grupos armados dentro y fuera de Colombia, también suministran armas, flujos financieros y refugios seguros a través de la frontera, lo que empeora la inestabilidad regional y socava la soberanía y la democracia de Colombia. En sus argumentos recordaron que el cartel de los Soles, esta presunta red criminal venezolana liderada por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen, entre ellos Diosdado Cabello, pidiéndole a la Unión Europea incluir al cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, tal y como también lo hace Estados Unidos. Y nos metemos de lleno con las últimas novedades de esta avanzada que se está produciendo de parte de la Cuarta Flota de Estados Unidos sobre las costas venezolanas, con un Pete Hegseth, secretario de guerra, que estuvo a bordo del USS Iwo Jima, de uno de los buques anfibios que forma parte de este despliegue, lo que él mismo definió como una ciudad flotante, pero cargada de armas, en condiciones de, bueno, amedrentar sin dudas a cualquier enemigo, y que decidió aprovechar una entrevista donde le preguntaron por las operaciones que se encuentra realizando la Cuarta Flota bajo su mando, diciendo que Maduro debería estar bastante preocupado y otra cosa interesante, que Maduro debería tomar una decisión. Escuchemos lo que decía Hegseth y después nos metemos con las reacciones. Maduro says that the boat that blew up was artificial intelligence. Your response? He knows it's a lie. They will only be able to maintain that lie for so long. I watched the strike live. We knew exactly who it was, exactly what they were doing, exactly where they were going, what they were involved in. And, you know, the folks who knew those folks know exactly what happened. So he's going to try to explain it away or lie to his people, as he has for a very long time. There's this $50 million bounty. Let's call it a bounty. So if he gets turned in by one of his inner circle, or if he decides to negotiate his exit out of Venezuela, then what happens? Well, the president has a lot of decisions. I wouldn't want to be Nicolas Maduro right now. And Maduro's got a lot of decisions to make. You're sitting on a floating island of American power, and we're prepared to use that power to interdict and destroy narco-terrorists who are sending drugs to our country. We know Nicolas Maduro has been involved in that for a very long time. He's indicted and wanted in the Southern District of New York. There's a bounty for $50 million. The U.S. government wants him. The ball is in his court. La pelota está en su cancha, decía al final Hegseth, ¿no? Planteando, bueno, Maduro es ahora el que debe decidir si dar un paso al costado o no y evitar un problema. Y el mensaje es para Maduro y para quienes están a sus alrededores, para los otros jefes militares, para los otros jefes criminales del Cartel de los Soles, que tienen que definir qué hacen. Se exponen a ver cómo sigue Estados Unidos subiendo la apuesta con sus ataques. Se exponen a ver si está dispuesto Estados Unidos a ir por cualquiera de ellos, o se lo sacan a Maduro de encima, lo entregan y ponen fin a este asedio, y quizás de esta forma terminan abriendo el camino para una salida democrática en Venezuela.
Esta es la estrategia de Estados Unidos, te lo dijimos acá desde el momento 1. Tratar de realizar la menor cantidad de ataques posibles para que sea la presión y la amenaza de esos ataques lo que termine provocando el colapso del régimen. Bueno, Maduro y Diosdado Cabello lo que tienen que hacer, por lo tanto, para contrarrestar esa ofensiva, es enviar señales hacia adentro muy fuertes. Señales de que están fuertes, señales de que cualquiera que quiera bajarse del barco va a ser eliminado directamente, sin matices, sin ambigüedades, y por eso están tan hiperactivos, anunciando nuevos y cada vez mayores despliegues de esfuerzo militar, que después no se ven, pero los anuncios ahí están. Por ejemplo, el que hacía hace algunas horas Nicolás Maduro. Estamos nosotros avanzando de manera segura, paso a paso, cada paso seguro, elevando nuestra capacidad de despliegue, movilización, a la hora que sea, cuando sea, para lo que sea. Y estamos desplegados, por ejemplo, en todas las costas mariconianas, de punta a punta, desplegado en la zona binacional de paz número 1 del Catatumbo, desplegado completo por los ríos, desplegado por los escampados, desplegados por los pueblos. Estamos desplegados en los Andes, por allá, en el Táchira, en Apure, hoy, intenso, pues, toda la fuerza militar y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su capacidad de fuego, ocupando posiciones, defendiendo posiciones, fijando planes, ¿verdad? Y además, como un buen atleta, se prepara, como un buen atleta que se mueve, sí, demuestra su fortaleza, en este caso su fortaleza doctrinaria, su capacidad de despliegue para defender nuestra patria. Nosotros solamente estamos defendiendo el derecho a la paz de Venezuela. Nadie puede venir a perturbar ni la independencia, ni la integridad territorial, ni la soberanía, ni el derecho a la paz de nuestro pueblo. Porque este pueblo tiene quien lo defienda. Tiene Fuerza Armada Nacional Bolivariana que lo defienda. Tiene Milicia Nacional Bolivariana que lo defienda. Allí detrás de Maduro estaba Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, el jefe del ejército. Los vas a ver cada vez que puedan juntitos. Tienen que mostrar que están unidos porque saben que a su alrededor puede haber muchos dudando seriamente si tiene sentido mantenerlos en el poder. Dudando seriamente si no puede haber allí una oportunidad para terminar ganándose 50 millones de dólares o más si se terminan entregando a todos ellos, pero por sobre todo salvarse su propio pellejo ante la perspectiva de que Estados Unidos siga avanzando con acciones cada vez más fuertes. Es parte de esta estrategia psicológica de los dos lados, de Estados Unidos hacia el régimen y del régimen hacia adentro y hacia Estados Unidos también. Por eso, el que no se lo veía en esa imagen, pero que estaba también allí, era Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, pero por sobre todas las cosas jefe criminal de tanto el Cartel de los Soles como del propio régimen venezolano, que estaba allí también coordinando estas supuestas operaciones. La historia nos señala, presidente, que este pueblo ha luchado contra enemigos muy poderosos. Ha luchado contra enemigos que se creían el imperio más poderoso de aquella época. Y sabe el mundo el resultado. Venezuela, con su moral y su dignidad, salió victoriosa. Hoy, cuando la patria es asediada, es amenazada, cuando la patria la señala el mundo imperialista con informaciones de falsos positivos, con cosas que jamás y nunca Venezuela ni ha permitido ni permitirá, hoy Venezuela le da una demostración al mundo. De norte a sur, según sus instrucciones, en las costas, en los Andes, en los llanos, en los ríos, está la fusión popular, militar, policial, de pie, de pie. El enemigo histórico de los pueblos, sabemos quién es. El enemigo histórico le teme a la movilización popular. Sabe que aquí en Venezuela, o debería saber a estas alturas, que cualquier cosa que hagan no será cosa de un día. Le va a costar
mucha sangre, les va a costar mucho sacrificio y al final, gracias a la dignidad, gracias a la moral de nuestro pueblo y a una lucha que tiene todo el carácter de justicia, nosotros no estamos luchando contra un enemigo que nosotros queremos conquistar. Nosotros estamos luchando por preservar nuestra independencia y nuestra soberanía, que hay quienes creen que pueden horadarla. Presidente, este pueblo de Falcón, con Ali Primera, encabezando esta batalla, decimos desde aquí, yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Nos vamos al combate por la paz, nos vamos al combate por la soberanía, por la independencia de nuestro país. Bueno, un mensaje que va en la misma línea de lo que viene diciendo casi siempre Diosdado Cabello, que es esta idea de que habría un baño de sangre si hubiera cualquier ataque estadounidense, porque muchos serían los venezolanos que estarían dispuestos a dejar la vida para defender al régimen. Esa convicción obviamente busca disuadir cualquier ataque de Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe que si hay un ataque y ese ataque no consigue el objetivo buscado, va a ser visto como un fracaso, y eso es parte de la estrategia que quiere impulsar, en este caso, Diosdado Cabello. Fíjense que hasta aquí estamos hablando de una guerra psicológica. Están los buques desplegados, están del lado venezolano todos los líderes criminales uniformados, mostrando tropas, pero no se dispara un solo tiro. Hasta ahora es una guerra psicológica más allá de la única señal que dio Estados Unidos, que fue en la decisión de destruir la lancha que estaba yendo con droga rumbo a Trinidad y Tobago, directamente asociada a el cartel no de los soles, sino al Tren de Aragua. Ahora, también influye lo que pasa en el resto del mundo, el juego diplomático, con Petro y Lula jugando para Maduro y otros actores que empiezan a sumarse a los esfuerzos de Estados Unidos para ir contra el narcotráfico. Y hoy se sumó el Parlamento Europeo. Resolución importante que vas a ver aquí firmada por parte del Parlamento pidiéndole a la Comisión y el Consejo Europeos, que son los órganos ejecutivos, que avancen con la declaración del cartel de los soles como organización terrorista. Esto es una moción para una resolución que habla sobre Colombia y habla sobre los grupos criminales colombianos, pero en la parte final dice que se llama al Consejo, es decir, el Consejo Europeo, a actualizar la lista de organizaciones terroristas para reflejar las realidades actuales en Colombia y en la región más amplia. Se urge al Consejo a incluir, junto con las organizaciones que ya están presentes en la lista, como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo en particular, a las disidencias de la FARC, notablemente a la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central, al cartel de los soles. Se urge incluir al Consejo al cartel de los soles, una organización que provee apoyo, provee refugio y logística a los grupos terroristas armados colombianos. Y también se resalta la necesidad de reconocer a estos actores como organizaciones terroristas bajo la ley de la Unión Europea, porque es esencial para cortar sus redes de financiamiento, fortalecer la cooperación internacional y alentar el apoyo a las instituciones colombianas y a la democracia para la protección de la población civil. Esta es la resolución aprobada con 355 votos a favor y 173 en contra. El Parlamento Europeo termina entonces aprobando esta resolución. Importante, lo curioso es que el propio Gustavo Petro, por más que esta resolución pretende ayudar a Colombia en el combate al terrorismo, dice que el cartel de los soles no existe y que en realidad no necesita ninguna ayuda de nadie para combatir al narcotráfico, porque la ayuda se la ofrece Nicolás Maduro. Bueno, increíble, ¿no? Esto en paralelo, además, con expectativas que se están dando por parte de inversores. Veamos, vayamos a esto que publica la agencia Bloomberg, porque no deja de ser interesante como dato. Fíjate lo que publica Bloomberg hoy.
los golpeados bonos venezolanos empiezan a tentar a los inversores ante el aumento de la presión estadounidense. Ante el aumento de la presión estadounidense sobre Venezuela, se está desatando un rally en los bonos defaulteados de este país latinoamericano, porque algunos de los tenedores de deuda apuestan a que pueden venir mayores ganancias hacia adelante. Los bonos, las letras en dólares de este país han aumentado desde finales de agosto, cuando Estados Unidos empezó a incrementar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro al enviar una flota militar cerca de la costa venezolana como parte de operaciones antinarcóticos en el Caribe. Y habla de las letras que vienen de 2022 y que están teniendo subas importantes. Bueno, esto es lógico. Obviamente hoy los bonos venezolanos son papel higiénico, no valen absolutamente nada, porque ¿quién podría prestarle plata a Venezuela? Y están todos defaulteados. Ahora, ¿qué pasaría con esos papeles si hubiera un cambio de régimen en Venezuela y asumiera un gobierno que buscaría reinsertar a Venezuela en el mercado mundial? Bueno, automáticamente el valor de esos bonos se dispararía, porque la perspectiva de cobrarlos crecería enormemente. Entonces, lógicamente, como muchos inversores ven que hay un riesgo concreto para el régimen y una posibilidad concreta de cambio, se anticipan y dicen: compramos. En una de esas está tan barato que si algo de esto termina resultando, podríamos hacer realmente un dineral. Otra señal que paradójicamente es positiva para la economía venezolana